Muy buenas tardes, soy la licenciada Verónica Tosi, neuropsicóloga y coordinadora general del centro. En nombre de Cienes y de todo el equipo les damos la bienvenida y agradecemos el interés en nuestras charlas. En el día de hoy vamos a tocar la temática de trastornos por déficit atencional e hiperactividad. La charla tiene un encuentro que durará aproximadamente entre 1 hora y 1 hora y cuarto, en función a las disertaciones. Para los que aún no nos conocen, somos un centro de neurorehabilitación categorizado. Estamos orientados al manejo de neuropatologías, que garantizamos la prevención, el diagnóstico precoz, el tratamiento y la rehabilitación de los pacientes, siempre orientados en la reeducación permanente y en el acompañamiento tanto del paciente como de su familia. El equipo interdisciplinario del Servicio de Niñez y Adolescencia está conformado por la neuropediatra, la doctora Montserrat Lozano, quien va a disertar en breves minutos, y las áreas de terapia ocupacional, psicología, fonoaudiología, psicopedagogía, trabajo social, la dirección médica a cargo de la neuróloga, la doctora Marcela Parada Marcilla, quien les habla, coordinación, dirección administrativa, secretaría y administración, y también contamos con áreas para evaluaciones y estudios, las cuales ustedes pueden conocerlas o consultarlas en nuestro sitio web www.cienes.com.ar. Estamos en estos momentos realizando lo que serían nuestros tratamientos de rehabilitación en un formato presencial y a distancia. Por supuesto que los tiempos en relación a la cuarentena proporcionada por el COVID y el aislamiento social preventivo y obligatorio nos llevó a desarrollar el tratamiento a través de lo que es la telerehabilitación, en un formato, por supuesto, virtual, con videollamadas, videos interactivos, etcétera, para sostener y favorecer el tratamiento de los niños que hoy se encuentran en tratamiento en Cienes. Consideramos importante, como les dije, el tema de la interdisciplina y por supuesto todos los aportes que un profesional desde su formación y su expertise brinda a todo lo que es el equipo terapéutico y en su conjunto, favorece lo que es el desarrollo de estos niños que están actualmente en nuestro tratamiento y favoreciendo lo que es el desarrollo biopsicoaxiosocial. Y en relación a la interdisciplina, Cienes considera indispensable el aunar criterios de intervención no solamente con la familia, entre el equipo terapéutico y la familia, sino también con los médicos tratantes, ya sea pediatras, neuropediatras, psiquiatras infantiles, dentro de las escuelas con la maestra de grado, las maestras de acompañamiento a la integración escolar, los acompañantes externos, acompañantes terapéuticos y, por qué no, profesionales de otras áreas de la salud. Siempre, por supuesto, favoreciendo lo que va a ser el desarrollo y las habilidades de los niños para que puedan favorecerse en su crecimiento. Me gustaría, antes de dar inicio a la charla, mostrarles brevemente las instalaciones del Servicio de Niñez y Adolescencia, con sus respectivas salas, consultorios y gimnasio terapéutico, y también, por supuesto, a nuestro equipo de rehabilitación. Ahora sí, vamos a dar inicio a la charla. Le voy a dar pie a la doctora Montserrat Lozano, neuropediatra. Ella es neuropediatra del Servicio de Neurología del Hospital Eva Perón en San Martín, también neuropediatra de los consultorios externos de la Fundación Hospitalaria, ex residente de pediatría del Hospital Posadas y residente en postbásica en neurología infantil en el Hospital Ricardo Gutiérrez. Bienvenida, Montserrat, gracias a ustedes, los dejo con ella. Bueno, buenas tardes a todos. Como les decía Vero, soy Montserrat Lozano y les doy la bienvenida a aquellos que se unen por primera vez a esta serie de charlas, a aquellos que ya estuvieron con nosotros en las anteriores. Venimos hablando de los trastornos del desarrollo y hoy vamos a puntualizar especialmente en uno de ellos, en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y en su abordaje terapéutico.
Vamos a tratar el concepto clínico, tratar de definirlo, los tipos de TDAH, sus comorbilidades y el tratamiento disponible en interdisciplina. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno de origen biológico cuyos síntomas provocan en el niño las siguientes conductas, o sea, que tiene un patrón conductual que lo define y que se caracteriza por presentar hiperactividad, pero esta hiperactividad, comparada con niños de su propia edad, presenta un nivel superior e inapropiado. Entonces llama la atención, de acuerdo a la edad del niño, cómo es que se desenvuelve en cuanto a esa energía que cada niño tiene, que es personal, individual, pero que en su calidad y en su cantidad llama la atención por ser inapropiada y en exceso. Y acá está representado en forma gráfica, pero es una de las características principales, como lo es la inatención, que tiene que ver con la gran dificultad que presentan estos niños para concentrarse, para focalizar en la actividad que están haciendo. Y otra de las características que presentan desde lo conductual es su impulsividad. Es decir, que les cuesta el autocontrol, controlar sus conductas, sus emociones y sus pensamientos. Estas tres son las características principales. Más adelante vamos a charlar de cómo el trastorno en sí conlleva ciertas comorbilidades también. La etiología del trastorno se considera multifactorial, por lo tanto hay ciertos factores de riesgo que se consideran asociados, pero ninguno de ellos es la causa primordial ni única. Entre los factores de riesgo perio-prenatal, el tabaco durante el embarazo, alcohol, daño cerebral intraútero y bajo peso al nacer parecen ser en la estadística factores de riesgo para el desarrollo posterior de un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. No hay genes específicos definidos, hay genes posibles que se están estudiando, y sí se encuentran diferencias neurobiológicas en los estudios funcionales de un niño sin el trastorno, de aquellos niños que tienen el trastorno, en cuanto a las áreas implicadas en la fisiopatología de este trastorno. Y se postula un modelo de disfunción ejecutiva, donde las funciones que son para reconocer y controlar acciones para lograr un objetivo son las que están comprometidas. También se interpreta o se considera que hay factores ambientales, como todos sabemos en esta actualidad que nos toca vivir, del hiperestímulo, del multitasking de los niños con mucho estímulo a su alrededor, no solo en su casa con pantallas o con actividades en simultáneo, sino mismo cuando uno sale al ámbito de la calle nomás, todos los estímulos que se reciben en exceso pueden comprometer de alguna manera las capacidades atencionales de los niños en desarrollo. Se considera que hay cierto grado de herencia, en estudios de gemelos un 75%, pero sí se sabe que muchas veces en la línea familiar hay personas que han tenido de niños un antecedente, un comportamiento similar. La prevalencia de este trastorno en la edad escolar se considera en distintas poblaciones entre un 5 y un 10%, es más frecuente en varones, 3:1 en proporción, y las niñas presentan con mayor frecuencia el subtipo inatento. Y ahora en breve vamos a hablar de los subtipos conocidos o descriptos. Es importante tener en cuenta que este trastorno puede persistir en los adultos en un 50 y un 60% de los casos, y esto hace de la importancia del tratar al niño tempranamente para evitar la persistencia del trastorno a lo largo del tiempo. Los subtipos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad se definen por los síntomas que acompañan, que no siempre están todos ellos presentes en forma conjunta y que a veces predomina uno por sobre el otro, y definimos así tres subtipos. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con un predominio en el déficit atencional, y eso es lo más marcado, aquel que tiene predominio hiperactivo e impulsivo, y el TDAH combinado. Y como les decía, la frecuencia es predominantemente el combinado, es lo más frecuente de encontrar, el inatento, y menos frecuente es el que es estrictamente o primariamente hiperactivo e impulsivo. El combinado es lo que vemos con mayor frecuencia. De estos tres síntomas cardinales que venimos hablando, los vamos a describir un poquito más. En cuanto a la atención, encontramos niños que les cuesta estar en situación áulica prestando atención al docente, con dificultad para terminar las tareas, les cuesta organizarse y planificar cómo van a hacer, organizarse en el espacio. Por lo tanto, como todo esto les cuesta, evitan el esfuerzo sostenido,
Es habitual que pierdan objetos útiles, que sean olvidadizos con las tareas que tienen que hacer, y se distraen fácilmente con pequeños estímulos a su alrededor. Eso respecto de la inatención. Respecto de la hiperactividad, lo que se ve son niños con inquietud motora, que dejan el asiento en clase, que quieren irse del aula con cualquier excusa, que corren o escalan en exceso, que les cuesta jugar y trabajar en forma calmada, que están en actividad y en movimiento permanentemente, que hablan mucho, y eso está, digamos, describiendo este grado excesivo de hiperactividad. Respecto de la impulsividad, encontramos niños que tienen respuestas sin sentido, que no pueden esperar su turno, que interrumpen a los demás, que pueden molestar a los compañeros, que no terminan de esperar la respuesta y responden, por lo tanto, equivocadamente por adelantarse y no poder esperar, como decíamos, dentro de su falta de control de impulsos. El espectro clínico que veníamos hablando, esta superposición del trastorno atencional y aquel con hiperactividad e impulsividad, es importante para definir el diagnóstico que esto tenga un impacto en el desarrollo del niño, en las actividades que hace, que no sea en un único lugar. Esto se considera, ese trastorno se considera un trastorno en la conducta principalmente, y como todos los trastornos de conducta, para darle, digamos, entidad, tiene que suceder en distintos ámbitos. O sea, un niño que se comporta de una manera en la casa distinta de cómo se comporta en el colegio, ya hay que pensar un poco más en los factores ambientales, porque cuando el trastorno está presente, el niño lo traslada a todos los ámbitos. Vamos a hablar también de la edad de comienzo, el tiempo de duración para poder llegar al diagnóstico. Estos son los criterios que utilizamos para definir que un niño tiene efectivamente trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es un diagnóstico clínico, por lo tanto necesitamos tener herramientas clínicas para definirlo, como puede ser que tenga una duración mayor a 6 meses, que no sea algo muy reciente, ni que sea en un momento y después cambia su actitud. Tiene que ser algo instalado por un tiempo de mayor a 6 meses. La edad de comienzo se considera que tiene que ser antes de los 12 años según el DSM-5. Antes, en la clasificación anterior, se decía que antes de los 7 años, y luego eso se extendió porque se ve que aún en años mayores también pueden presentar los niños este trastorno. Tienen que existir, como les decía, en 2 o más ambientes, el compromiso significativo en más de un área, en el área social, ocupacional, en su desenvolvimiento, en el aprendizaje, y no debe explicarse por la presencia de otro trastorno. En los niños pequeños, como es un trastorno del desarrollo, como veíamos en los casos anteriores, en las charlas anteriores, todo esto se da en los primeros años. Entre los 3 y 5 años, lo más importante, o lo que es la hiperactividad. Hay alguien con el micrófono abierto. Porque hay reglamentos que prohíben tener. Yo escucho una voz, no sé, ¿se escucha? ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Ok, entonces, en los niños en edad preescolar, lo que más llama la atención es la hiperactividad motora. Esto hace que no controlen sus impulsos, que sean muy corporales y por ahí rozando con la agresividad que expresa en su control del cuerpo, en el manejo con los demás. A su vez, una curiosidad insaciable, se los considera a veces temerarios en sus actos y su falta del sentido del riesgo, esto de interrumpir, y un juego muy vigoroso, ¿sí? Incluso a veces tan fuera de control que pueden romper objetos, y eso es lo que llama la atención en niños más pequeños. Cuando entramos a la edad escolar, los niños entre 6 y 11 años, ya llama más la atención o empieza a tomar un poco más de categoría la distracción que ellos tienen, la facilidad con la que se dispersan. Y las dificultades en la tarea, como habíamos hablado antes, necesitan tener llamados de atención de la docente con frecuencia, están frecuentemente fuera de su asiento, responden antes de que se les termine de preguntar, interrumpen, etcétera, que lo veníamos mencionando previamente. El rendimiento académico de estos niños y adolescentes tiene un impacto importante, y de ahí la importancia también de abordarlos terapéuticamente en tiempo y forma, porque estadísticamente se conoce que un porcentaje son suspendidos o repiten algún año,
incluso entre el 10 y el 35% en distintas poblaciones pueden no completar la secundaria. En la adolescencia, la inatención produce pobres resultados académicos. A lo largo de la vida del niño, la hiperactividad va mermando y se hace más importante la inatención, pero la hiperactividad del adolescente en realidad no es quizás una inquietud motora necesariamente, pero sí una búsqueda de estímulos nuevos, y la impulsividad se traduce en actividades de riesgo, tanto en sus conductas sexuales, en abuso de sustancias, negligencia al conducir. Todo esto repercute en la vida del adolescente. ¿De qué forma? Teniendo baja autoestima, pobres relaciones sociales, problemas intrafamiliares, con los pares, de manera que todo esto es importante tratarlo a tiempo. Si bien nosotros en Cienes trabajamos con niños y adolescentes, contarles que cuando un niño o adolescente no ha podido transitar estas primeras etapas con un tratamiento adecuado que permita reencauzar este trastorno con mejores resultados, se sostiene en la edad adulta, y los síntomas y las repercusiones son también importantes, afectando todos los ámbitos en el que el adulto se desenvuelve. Hay diagnósticos diferenciales importantes que debemos hacer y plantearnos cuando tenemos un niño con este patrón de conducta o este perfil conductual. Tenemos que descartar otras causas médicas. Tenemos que estar seguros que su desenvolvimiento sensorial es correcto en cuanto a la agudeza visual y auditiva. Es importante en niños pequeños descartar un tipo de epilepsia, la epilepsia de ausencia o petit mal. Por lo tanto, en general, en la consulta de neuropediatría, cuando un niño consulta o se lo trae a la consulta por un déficit atencional, es probable que le pidamos un electroencefalograma para descartar la posibilidad de una epilepsia ausencia. Lo mismo con ciertos trastornos del sueño que pueden entorpecer el rendimiento académico de ese niño, pero por otras cuestiones. A su vez, dentro de lo conductual, encontramos niños que pueden tener trastornos oposicionistas desafiantes, o trastornos que son más específicos del aprendizaje, o algún grado de discapacidad intelectual. Dentro de la salud mental, niños que puedan tener grados de depresión infantil o trastornos de ansiedad, no siendo el trastorno por déficit de atención el cuadro principal. Por eso es importante la mirada interdisciplinaria y el abordaje desde todas las miradas, digamos. Bueno, como les decía previamente, hay varias comorbilidades. Un tercio solamente se presenta en forma pura, el resto tiene alguna contingencia que acompaña, ya sean tics, alteraciones de conducta, de ansiedad, alteraciones del ánimo, o trastorno oposicionista desafiante, en distintos porcentajes de presentación. Respecto del tratamiento, en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, hay programas de tratamiento multimodal, y se trata de abordar en forma interdisciplinaria para hacer modificaciones de la conducta, el abordaje psicopedagógico y psicológico, los cuales hablarán nuestra psicóloga y psicopedagoga también, manejo adecuado de la medicación, educación de padres, familiares, docentes, el apoyo escolar, la posibilidad de que el niño haga actividades extracurriculares para poder canalizar un poco toda esa energía, muchas veces ayuda en el tratamiento global del cuadro. Respecto de la medicación, los psicoestimulantes que se usan para estos trastornos, y que no todos los niños necesitan, y que uno deberá definir qué niño es candidato o no para la medicación, porque las terapias psicopedagógicas y psicológicas son los pilares, pero uno también puede ayudar desde el tratamiento medicamentoso, es el metilfenidato, que es una medicación que puede tener una formulación de liberación de efecto corto, o de liberación prolongada para aquellos niños, por ejemplo, que hacen doble jornada. Definir el dispositivo terapéutico es parte del trabajo que hacemos conociendo cada niño y sabiendo lo que cada niño necesita y con qué se va a beneficiar. Es una medicación que es segura en niños, que no produce dependencia, y que tiene como efectos adversos conocidos pérdida de apetito, insomnio, cefalea, epigastralgia, en un porcentaje variable de los casos que hay que conocer y que eventualmente uno pondrá en la balanza costo-beneficio. Otra de las medicaciones que se usa para este trastorno es la tamoxetina, que es una medicación que necesita una titulación, una incorporación lenta para ir buscando la dosis correcta para cada paciente, que tiene una vida media más prolongada también.
Bueno, entonces, para ir cerrando, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad es un trastorno neurobiológico crónico de alta prevalencia y frecuente comorbilidad, de una etiología multifactorial. La corteza prefrontal es quien tiene el papel preponderante en la fisiopatología del trastorno, y de ahí la acción de la medicación, incluso de las terapias con las que uno cuenta para ir modificando la conducta. El tratamiento farmacológico acompaña al tratamiento psicopedagógico y psicológico en la mayoría de los casos. Como el abordaje, decíamos, es fundamental que esté dado por la interdisciplina, en la interdisciplina la familia como eje, un pediatra que acompaña, neuropediatra, un equipo terapéutico, en el cual psicopedagogía y psicología son los pilares, pero dependiendo del perfil conductor del niño, uno puede trabajar desde terapia ocupacional también, y a veces hay compromiso del lenguaje que interfiere de alguna manera con el rendimiento del niño y que puede optimizar los resultados, y también puede ser una terapia que ayude. Obviamente en el trabajo de interdisciplina, como es en Cienes, hay un trabajo desde trabajo social y una integración conjunta con la escuela o con los maestros de integración. Bueno, eso es todo por mi parte. Los voy a dejar a continuación en compañía de la licenciada Sabrina Uganem, nuestra psicóloga. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como comentó la doctora, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo de carácter neurobiológico que se caracteriza por la presencia de 3 rasgos fundamentales presentes en mayor o menor medida. El déficit de atención, donde la atención es dispersa y suele alterarse con cualquier estímulo irrelevante. La impulsividad, presentando dificultad para inhibir la respuesta espontánea, para controlar su conducta, sus emociones y sus pensamientos. Y la hiperactividad, ¿no? Como actividad excesiva o inapropiada, ya sea motora o vocal. A la hora de distinguir si un niño tiene el trastorno o no lo tiene, es importante tener en cuenta la cantidad e intensidad de los síntomas, su permanencia en el tiempo y su manifestación en diferentes áreas. Estos síntomas se traducen en dificultades para aprender, para planificar y organizar, dificultades en el autocontrol, en excesos de actividad y movimiento, dificultad para regular las emociones, para valorar las consecuencias de sus actos y para mantener relaciones sociales y familiares estables. Estas dificultades entonces pueden ocasionar una disminución del rendimiento académico, derivando en fracaso escolar o abandono escolar, dificultades en el desarrollo social y emocional, debido a los problemas con sus compañeros, justamente por la impulsividad, hace que por ahí tengan menos amigos o relaciones menos estrechas. A veces se pueden observar síntomas depresivos, justamente como consecuencia de los fracasos en el colegio, o en las relaciones con los compañeros, o en las discusiones con los papás por los malos comportamientos y por las malas notas. Y a veces se pueden observar también comportamientos conflictivos, ¿sí? Desobediencias, desafío a la autoridad y problemas de conductas mayores. Como había dicho la doctora, el trabajo interdisciplinario es fundamental para la valoración conductual, cognitiva y emocional del niño. El tratamiento entonces se plantea de manera coordinada y complementaria entre las diferentes áreas, siempre apuntando a la intervención, tanto en el niño como en el entorno, ¿sí? En el colegio y en la familia. Si bien es importante, lógicamente, trabajar sobre los problemas de atención, de hiperactividad, de impulsividad, no hay que descuidar los problemas emocionales y afectivos existentes también. El niño con TDAH es ante todo un niño, y en segundo lugar, un niño con esta problemática. Entonces no tenemos que dejar de verlo como un niño único, singular, con su historia y sus características propias. Entonces, desde el área de psicología, se busca ofrecerle a los chicos un espacio de subjetivación, establecer con el niño una relación de confianza, de comprensión y de escucha, donde se sientan reconocidos, valorar la singularidad con sus características individuales, atender los estados emocionales del niño, comprender lo que le sucede y empatizar con eso que le está pasando, con eso que siente,
ofrecerle un espacio de contención donde se puedan expresar libremente, ayudarlos también al niño y a la familia a comprender y manejar los síntomas y el impacto que tienen en la vida diaria, y aportarles estrategias conductuales, cognitivas y emocionales. Entonces los objetivos y las intervenciones desde el encuadro psicoterapéutico van a apuntar a que el niño comprenda y registre sus conductas, que pueda también identificar los factores que hacen que la conducta sea inadecuada, determinando las conductas que se desean cambiar para poder pensar estrategias, para poder modificarlas, ¿sí? Es importante también ayudarlos a desarrollar hábitos y conductas positivas, ofrecerles técnicas de autocontrol para reducir los comportamientos impulsivos, ayudarlos también a fomentar y favorecer las habilidades sociales, el cooperar, el compartir, el poder unirse al juego, el expresar y recibir emociones, el identificar y solucionar problemas, interiorizar normas y límites. A veces lo que funciona es el pensar en voz alta, ¿no? Facilitando de esta manera la interiorización y fomentando el pensamiento reflexivo y organizado. Mejorar la autoestima y la comunicación emocional. Es importante compensar a veces las dificultades haciendo hincapié en sus posibilidades, ¿sí? Ofrecerles técnicas de relajación y de respiración para que puedan controlar y canalizar el exceso de actividad, la ansiedad, el nerviosismo, y descubrir, como les decía antes, ayudarlos a descubrir sus potencialidades y sus posibilidades. Bueno, el juego es una herramienta esencial en las intervenciones. El jugar tiene un poder constituyente, ¿sí? Y favorece el aprendizaje en todas las áreas del desarrollo infantil. Sensorial, motriz, cognitiva, comunicativa, afectiva y social. Por eso es tan importante el juego dentro de la psicoterapia, ¿sí? Para que puedan expresar sentimientos, para que puedan aprender nuevos estilos de comportamiento, desarrollar autocontrol y tolerancia a la frustración, para que puedan adquirir habilidades sociales, disminuir las emociones negativas, ayudarlos también a mejorar la autoestima, que puedan lograr una mayor autonomía, que puedan reflexionar sobre sus conductas, que puedan desarrollar la capacidad para empatizar, para adaptarse a las normas sociales y para reconocer y respetar al otro. El TDAH a veces provoca en los niños comportamientos que les resulta difícil a los padres controlar, y esto muchas veces les puede generar sentimientos de frustración, de tristeza, de estrés, de desconfianza en sus habilidades como padres y como educadores. Por eso es muy importante también la intervención con la familia, para poder brindarle herramientas para comprender a sus hijos, explicándoles las características del trastorno, para poder identificar las necesidades, los recursos, las potencialidades de sus hijos, identificar también las situaciones que generan problemas de comportamiento, reforzar las habilidades de los padres para el manejo de distintas situaciones, enseñarles a los papás también métodos de comunicación efectiva para establecer normas, por ejemplo, el contacto visual al dar una indicación, el corroborar que hayan escuchado lo que uno le pidió, el dar indicaciones de a una a la vez, utilizar también sistemas de reforzamiento positivo para recompensar y estimular conductas positivas, y ayudarlos a establecer límites y normas claras. Algunos consejos que pueden resultar útiles son el lograr, ¿no?, una comunicación asertiva y empática con los chicos, evitando las críticas frente a sus fracasos. Ayudarlos también cuando tienen que realizar una tarea, dividir esa tarea en pasos, en menores pasos. Aumentar también la estructura y el orden de la casa, establecer rutinas estables y predecibles para estructurar el tiempo. La organización tanto del tiempo como del espacio
facilita la adquisición en los chicos de hábitos de autonomía. Eliminar ruidos y distracciones en el momento de realizar una actividad. Otra cosa importante también es poder distinguir persona de conducta, ¿no? Si uno le hace una observación al chico, dirigirse a la conducta. Por ejemplo, tu cuarto está desordenado y no decirle sos desordenado, ¿sí? Motivar al niño, ayudarlo también a poder expresar e identificar sus emociones, y bueno, sobre todo, mucha paciencia, amor y comprensión, ¿no? Para los chicos. Bueno, muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado, y ahora los dejo con la licenciada Olga Maturano.